Valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Muy buenas tardes. Saludamos a esta hora a una prestigiosa doctora, autoridad en los temas de salud pública con una amplia carrera en la Organización Panamericana de la Salud y en la OMS, es la doctora Gina Tambini. La doctora Tambini es actualmente representante de estas organizaciones en Colombia, lo fue en Ecuador y tiene una vida de servicio en el campo de la salud pública y le agradecemos inmensamente que nos acompañe hoy en Mujeres de Ataque. Buenas tardes, es para nosotros un placer poder estar con ustedes. Este es tal vez el momento más difícil para la humanidad, por supuesto para nuestra América, en todas las últimas décadas enfrentando una pandemia. ¿Cómo se ve nuestra América frente al desafío gigantesco de superar el coronavirus? Los países de la región de las Américas vienen trabajando en términos de fortalecer los diferentes componentes de un sistema de salud y de su red de servicios para poder responder a epidemias o en el caso del H1N1, la influenza, que fue considerada una pandemia. Hemos aprendido de esas lecciones en términos de fortalecer los planes nacionales para la respuesta. Hay equipos de salud, profesionales de la salud, epidemiólogos que vienen haciendo este trabajo y vienen preparándose. Y recordemos también el caso del ébola en África, que hizo que todos los países de la región tengamos simulacros, que podamos identificar en la red de servicios esos lugares donde íbamos a tener los puntos de aislamiento de los casos en una eventualidad que nos llegara el ébola a la región de las Américas. Yo creo que tenemos ahora delante de nosotros un gran desafío, una prueba importante, pero también igual tengo la certeza que con ese compromiso de todo gobierno y toda la sociedad vamos a salir adelante. Los países de la zona Schengen en Europa están generando unas noticias que son verdaderamente dramáticas. Veíamos que Italia está cerca de tener 1.000 muertos diarios por cuenta del coronavirus. Las estadísticas españolas son sobrecogedoras. ¿Qué tenemos que hacer, doctora Gina, en nuestros países para evitar esos niveles de contagio y esos niveles de letalidad, esos niveles de muerte? Acá en Colombia, desde inicios de enero de este año 2020, se comenzaron a organizar en términos de conformar el Comité Intersectorial, por ejemplo, con el liderazgo del Ministerio de Salud, para poder, utilizando la metodología que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de evaluar el riesgo en la población, poder ver cómo iba ocurriendo las situaciones en otros países y cómo estábamos preparados o siendo preparados o qué áreas hay que fortalecer. Usted mencionaba España e Italia, es cierto, podemos aprender de lo que está ocurriendo en esos dos países y los países de la región de las Américas lo están haciendo. Hay reuniones de los mismos ministros, de los mismos presidentes de la República, invitando a colegas de España, Italia, China, para escuchar de ellos sus experiencias. Hoy también el director general de la Organización Mundial de la Salud hizo una convocatoria muy temprano en la mañana con todos los ministros de salud del mundo y se presentó ahí 4 experiencias de países que han logrado poder variar esa curva, que no sea un pico que sobrepasa la respuesta de los servicios de la salud, sino esa curva que ya comienza a aplanarse y permite que haya una mejor preparación en términos de la vigilancia epidemiológica, la detección de los casos, la investigación de los contactos. Ese caso tiene que ser aislado cuando hay sospechas, que sea un caso sospechoso, ¿cierto? Y más aún si es confirmado. Y también, como digo, reforzar ese aislamiento. Esta enfermedad, sabemos
Vemos que un 81% son casos leves, hay un 14% que son casos graves que ya presentan un cuadro de neumonía que va a requerir una atención médica más especializada y más aún hay un 5% de casos críticos que sí necesitan atención de cuidados intensivos y también de asistencia ventilatoria, ¿no? Estos ventiladores que están en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el hecho de tener estas medidas drásticas en este momento del aislamiento preventivo obligatorio hace dar un tiempo al país en términos de reforzar esos servicios de salud para que estén listos cuando tengamos un mayor número de casos, se puedan atender a estos pacientes que presenten casos más severos o más graves. Me detengo un momento para preguntarle por el asunto absolutamente sensible de las pruebas, la detección y la posibilidad de identificar potenciales contagiados depende en muy buena medida de la capacidad de hacer pruebas. En Colombia y en muchos países ha existido la preocupación acerca de la capacidad para hacer las pruebas, de la cantidad de pruebas que se están practicando, de la oportunidad en la práctica de las pruebas, de los requisitos para que las pruebas puedan llegar a los laboratorios y de la prontitud en la entrega de los resultados. Es como una ruta crítica y aparte de eso hay una discusión acerca de si el protocolo Berlín o las pruebas rápidas son las que se deben aplicar. Le pediría que nos ayude con el tema de pruebas. El número de casos que están reportados, un gran porcentaje están relacionados a personas que vinieron de fuera, ¿cierto? O sobre todo los contactos de esas personas que ya llegaron de países como España, Italia o Estados Unidos. En este momento les decía, y es la experiencia de Chile, de Singapur, de Corea del Sur y también de Japón, que comenzaron ellos antes que los países de la región de las Américas en términos de sus casos, es poder reforzar lo que es la vigilancia epidemiológica, la detección de esos casos. Y ahí está relacionado el laboratorio. Es que no quiero solamente, ¿me entiende?, dirigirme a las pruebas, porque es todo un conjunto. El hecho es, y la experiencia de esos países que han logrado revertir la curva, sí, y ya China no presenta casos locales. Los casos que presenta en este momento son de casos que llegan también de fuera, sí, pero que son muy pocos. El hecho es identificar el caso. Tenemos una definición de caso sospechoso, ¿cierto? Es el caso que presenta fiebre o tos, la mayoría de ellos, o otros síntomas como malestar general del cuerpo, esos dolores que nos dan un resfriado o una gripe, o también esas molestias a nivel de garganta, ¿sí? Ese caso, si ha tenido contacto con un caso que ya es confirmado, ese es un caso sospechoso. Entonces, ese caso esa persona tiene que llamar a los números de teléfono que están a disposición de todos en Bogotá o en la ciudad donde se encuentre para que puedan tomarle la muestra. Sobre todo son en esos casos. Las muestras que en este momento recomienda la Organización Mundial de la Salud son las muestras moleculares que se realizan a través de las pruebas de PCR. Los primers positivos para esta prueba fueron desarrollados, sí, en el laboratorio de Berlín, un trabajo de la Organización Mundial de la Salud con la Organización Panamericana de la Salud para poder proporcionarlo a todos los países de la región de las Américas. Son 29 países que tienen este laboratorio a nivel nacional, sobre todo en los institutos nacionales de salud, que es el referente del país para poder hacer la confirmación o el descarte de los casos. Sí, adelante, por favor, señor Lozano. Muchas gracias, doctora Gina. Entendemos que el acceso a la prueba protocolo Berlín, la que usted explicaba, tiene grandes restricciones porque no se puede aplicar masivamente. Entonces, han surgido una cantidad de pruebas que llaman pruebas rápidas, que son unas pruebas más sencillas de aplicar, que se pueden aplicar más masivamente. Y en nuestro país hay un debate acerca de si ese segundo tipo de pruebas
¿se debe aplicar masivamente? Si sí son útiles, y cómo hacer para destaponar el embudo que se ha generado con las pruebas. Lo importante sobre todo, y si me están escuchando los colegas epidemiólogos o salubristas, es qué tan sensible y qué tan específica es esa prueba para decirnos radicalmente que no es esta infección respiratoria aguda, ¿cierto? Esos síntomas de un resfriado común, lo llamamos así técnicamente, infección respiratoria aguda, y claro, hay algunas, como decía, que son leves y otras que son graves, y cómo esa prueba tiene que ser lo suficientemente sensible y específica para poder confirmar que es una infección respiratoria producida por el nuevo coronavirus o descartarlo. Imagínense la importancia que tiene que tener esa prueba en términos que va a descartar, que nos va a decir no, esta infección respiratoria no es producida por este nuevo coronavirus, y todas las medidas que les mencionaba en términos de la vigilancia, el aislamiento, la búsqueda de los contactos. Existen otras pruebas, sí, otras pruebas serológicas, sí, que detectan también lo que son proteínas del virus, pero en términos de su sensibilidad y especificidad no es la adecuada en este momento para este manejo que estamos haciendo de una pandemia, ¿sí? Por esa extensión y por las características de la transmisibilidad del virus. Entonces, tiene que ser realmente una prueba muy sensible y específica, como es estas pruebas moleculares que son las de las PCR. Las otras pruebas van a tener cierta dificultad en términos de su sensibilidad y especificidad. Sí, están surgiendo muchas de ellas, es importante, y hemos tenido esta semana reunión desde la oficina regional de OPS en Washington, D.C., una reunión virtual con todas las autoridades nacionales, las autoridades regulatorias en el país. En Colombia es el INVIMA, son las autoridades que ellos en un proceso de varios años han conformado toda una red, se han fortalecido en sus capacidades, en los técnicos, en los profesionales que tienen, para poder revisar en términos de esas características de productos, ¿no? Medicamentos, productos, tecnologías médicas, y en este caso las pruebas para el diagnóstico de este nuevo coronavirus. Y es importante que son ellas las que nos van a indicar si ya es una prueba diagnóstica recomendada para ese manejo poblacional que se está haciendo ante una enfermedad que se transmite, el virus que se transmite muy rápidamente y que está afectando pues grupos de población extensos en algunos países, y que esperamos acá que con estas medidas las sigamos conteniendo para poder aplanar esa curva. Es la doctora Gina Tambini, representante de la OPS, de la OMS en Colombia, lo ha sido en Ecuador también, y ya regresamos con ella después de estos mensajes. Sigan con nosotros aquí en Mujeres de Ataque para la segunda parte de nuestra entrevista. Ya volvemos. Regresamos con la doctora Gina Tambini, representante de la OMS, OPS en Colombia, y estábamos hablando acerca de las medidas exitosas en algunos países para poder aplanar la curva del contagio y reducir así los efectos devastadores en una u otra nación. Le quería preguntar también por el impacto de las medidas de aislamiento social. Esas medidas han demostrado su eficacia para quitar velocidad. ¿Cuánto tiempo deberían prolongarse? ¿Por cuánto tiempo es recomendable que un determinado país les pida a sus ciudadanos que permanezcan en ese aislamiento social? Hay experiencias de los países que han comenzado a presentar casos antes de nosotros, como China, Singapur, Japón, Corea del Norte, y que han variado esas medidas de distanciamiento social, o mejor dicho, distanciamiento físico. No hay un número mágico, ¿cierto? Lo importante es ese trabajo con el grupo que está haciendo la vigilancia epidemiológica, que está recogiendo los datos de los casos, de los contactos, y también en términos de los modelajes que se están haciendo en el país con base a esa capacidad de transmisión que tiene el virus.
Es cierto que sí, y los países de la región de las Américas sobre todo han tomado medidas más enérgicas. Algunos han comenzado con 2 semanas, otros con 3, como es acá en Colombia, sí, y otros han ido un poco más a 4 o 5 semanas. Lo importante va a ser eso, ver cómo va el día a día, como se viene haciendo con el Ministerio de Salud de Colombia y el Instituto Nacional de Salud, cómo va ese progreso de los casos, en qué territorios, en qué grupos de edad, y también en relación de si podemos identificar esa cadena de transmisión. Cuando ya no la podamos identificar, ahí sí vamos a tener una transmisión comunitaria que esperemos que no sea ahora, sino que dé este tiempo para que los servicios de salud realmente estén más preparados y que sigamos fortaleciendo la red de laboratorio. En este momento hay ese trabajo de descentralizarlo también a otras ciudades. Se han conocido ya algunos casos de niños muy pequeños que dan positivo en coronavirus, muchos casos de adolescentes jóvenes, de adultos jóvenes. Se ha dicho la mayor amenaza, la mayor letalidad está en los adultos mayores. ¿Cuál es la realidad por edades en relación con los efectos del virus? Sí, hay datos de países que ya han reportado, hay artículos en revistas indexadas a las cuales uno puede referirse, como es el caso de China, como es el caso también de Corea del Sur, y también hemos visto datos de la misma Italia. Mayormente en niños puede presentarse, pero la frecuencia es muy, muy baja. Sobre todo, y lo que está ocurriendo también aquí en Colombia, los grupos de edad están de los 20 a 50 años, es donde las frecuencias por grupo de edad son mayores. Y como usted bien lo decía, el mayor, sobre todo de 60 años, de 70 años, ese adulto mayor de 80 y sobre todo mayor de 90 años son los que tienen más riesgo por el hecho de que pueden tener complicaciones o personas que tienen enfermedades crónicas subyacentes, como es el caso de la diabetes o la hipertensión arterial o una enfermedad cardiovascular. Al tener esas enfermedades de base, puede complicarse cuando adquieran la infección por este nuevo coronavirus y llevarlos lamentablemente a porcentajes de letalidad mayores que en los jóvenes. Para poder llegar al cierre de nuestro programa, aquí el tiempo pasa muy rápido, le quisiera pedir sus consejos para las personas que lleguen a resultar positivas en la prueba de coronavirus. Cómo enfrentar su carácter de positivo, cómo relacionarse con sus familiares, con sus hogares, y cómo y en qué condiciones acudir al sistema hospitalario. Sí, muy bien, muchas gracias. Recordarles que este nuevo coronavirus va a ser uno más de estos agentes, así como la influenza o como otros virus que nos producen infección respiratorias, que se va a unir a ese grupo de virus que nos ocasionan estos resfríos o la gripe, sobre todo en las etapas invernales. Lo importante es saber cómo nos protegemos ante esto. Sí, ya se ha dicho claramente, y ahora hablo en términos de generales, para la población en general y específicamente luego para los que están infectados, es el lavado de manos. Está demostrado que si hacemos un buen lavado de manos de 20 segundos, pues cantemos una canción mientras nos lavamos las manos, para poder, y con la técnica que usted la encuentra en las redes sociales o en el internet, un buen lavado de manos puede evitar un 50% del contagio, no solo de este nuevo virus, sino de cualquier otro agente que pueda causar enfermedades infecciosas. Igual, la higiene respiratoria es fundamental, sí, y acá para las personas que tienen los síntomas, como digo, puede ser un resfriado común, puede ser una influenza, si tiene tos, fiebre, estornudos, sí, taparse cuando tose o cuando estornuda con la parte interior del brazo, o también usar un pañuelo descartable, ¿cierto? Esos de papel, que uno lo usa y lo tiene que eliminar al tacho de basura inmediatamente para poder evitar esa transmisión.
Bueno, cuando estamos enfermos, cuando tenemos tos, cuando estamos estornudando, colocarnos el tapabocas. Esa es la indicación para la población en general, es cuando uno tiene los síntomas que tiene que utilizar el tapabocas para evitar que esas gotitas, es que este virus se transmite a través de esas microgotas que salen cuando tosemos o estornudamos. Entonces, el hecho de ponernos un tapaboca es evitar que se disemine el virus a través de esas gotitas a las personas que están alrededor de nosotros. El aislamiento es importante para el caso confirmado, para un caso sospechoso que haya tenido alguna relación con el caso que está confirmado o que hay una sospecha de eso, importante es aislamiento. Y hay números de teléfono a los cuales puede llamar en todas las ciudades del país, está también el número nacional o en Bogotá, al cual usted puede llamar y decir si tiene los síntomas, que ha estado en contacto con un caso positivo ya confirmado, para que puedan tomarle la muestra y confirmar o destacar. En esta respuesta todos tenemos que hacer, es importante, tenemos los lineamientos en nuestra página de internet de Colombia, acudamos a las fuentes oficiales como es la del Ministerio de Salud, porque lo importante ante un riesgo es saber qué hacer. Para eso hay que conocer más del virus, más de la enfermedad y conocer esas medidas de protección. Pues le agradecemos mucho a la doctora Gina Tambini que nos haya acompañado hoy en Mujeres de Ataque. Todos juntos tenemos que enfrentar esta pandemia, todos tenemos que poner de nuestra parte. Yo te cuido, tú me cuidas. No salgan de sus casas, acaten las normas sobre el aislamiento obligatorio preventivo. Cuiden a sus familiares. Si tienen síntomas, pidan la prueba. Le pedimos, por supuesto, también al sistema de salud, a las EPS, a las secretarías de salud que agilicen los procedimientos para acudir a donde la gente está pidiendo las pruebas. Esperamos que se solucione este cuello de botella y pedimos que con mucha responsabilidad, en cada minuto, en cada jornada, todos nos unamos para sortear este reto inmenso que nos ha propuesto ese virus letal, el coronavirus. Doctora Gina, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que tenga una feliz tarde y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en Mujeres de Ataque. Que tengan todos un feliz día.